La violencia de género enfocada a la luz del feminismo y los conceptos postcoloniales. Una de las características más criticadas a los estudios humanos en la actualidad es la carencia de enfoques diferenciales o que permitan observar al mundo de formas menos tradicionales o salir del respectivo camino demostrativo de identificar la realidad tal cual es y no criticar dicha realidad dado que se expone la realidad y se pretende hacer ciencia a partir del hecho, cosa que desde los estudios de género no se puede concebir y lo que se pretende es hacer eco tanto de la violencia de género y las dinámicas sociales que se generan a partir de las dinámicas sociales preestablecidas, como pueden ser los simples estereotipos que muchos practicamos y no analizamos. Los estudios de género se enfocan en estudios no estatales, son bastante contradictorios al tradicionalismo estatista entre los teóricos internacionales. Estos se enfocan en torno a las reflexiones sobre cómo las mujeres y los hombres se ven afectados por fenómenos como las decisiones de los gobiernos en términos de violencia de género. Podemos tener en cuenta que las políticas de no libre decisión corporal en términos de embarazo, las políticas represivas contra las mujeres en los estados que aplican la ley islámica, los estados que tienen políticas de género enfocados en estereotipos del deber ser del género en términos conservadores, o los países que buscan generar políticas de género pero terminan generando dinámicas de privilegio para uno y eh, instancias discriminatorias para otros. Uno de los aspectos que más destacan de los conceptos feministas es la forma como todos podemos vernos afectados por la violencia de género, tanto para ser receptores de tal violencia como para impartir la violencia. Esto se denomina como una multiplicidad de actores influenciados por las mismas dinámicas, pero que al no tener más referente que lo que se le ha educado a realizar, terminan replicando dinámicas de abuso o sumisión. Aquí es donde entra el feminismo como una teoría crítica de las demás teorías, planteando la identidad de las personas como objetivo de protección y estimulando la construcción de identidades alejadas de los regímenes ortodoxos o tradicionales ligados a corrientes políticas específicas. Los conceptos utilizados por los postcoloniales se enfocan en las formas de vida replicadas a partir de la colonia, las prácticas sociales y las economías influenciadas por la misma, pero también se enfoca en las formas de vida disruptivas que no se basan en el ordenamiento ya entendido de escala de valores, moralidad, ética, sociedad, cultura y forma de vida. Desde el colonialismo podemos entender cómo los sistemas represivos replican dinámicas de explotación y privilegio, las cuales podemos denominar como violencia de género en ciertos aspectos como la influencia occidental en términos de conducta, el buen vivir, que desde el postcolonialismo es bastante criticado porque no solo la conducta es la que genera estas dinámicas represivas en términos de género, sino que el capitalismo alimenta estos comportamientos tan nocivos como la denominada europeidad, donde podemos identificar que bastantes comportamientos y actitudes que definimos propias están compuestas por choques culturales que lo que hacen es condicionar al nativo a un deber ser que implica en cierta manera violencia de género. A partir de las teorías feministas y postcolonialistas encontramos varias similitudes. Por ejemplo, el cambio del orden establecido. Desde el feminismo se pide reconfigurar las instituciones y la sociedad a partir de una perspectiva de género, entendiendo que los sistemas económicos están basados en dinámicas de opresión y colonialismo, como puede ser el modelo de estigmas femeninos y su industria de la moda, que solamente se basa en violencia de género, generando mujeres ideales occidentales que solo afecta la forma en como las mujeres que no se ven como estas mujeres occidentales se ven a sí mismas. Por otro lado, una otra similitud es que el Estado no puede ser quien legitime a los residentes de un lugar, todo lo contrario, son las subjetividades
y las colectividades quienes legitiman al Estado. De igual manera, en el feminismo se representa al individuo como eje central, y aunque se hable de privilegiados y desiguales y esto se escuche diferente, no hay mucha diferencia entre colonizados y colonizadores. Hay dinámicas de poder intrínsecas entre ambos y un poder opresor que los determina como tales. Otra similitud es que se determina el sistema económico como uno de los actores que auspician la desigualdad y la opresión en ambas teorías. El modelo económico en gran medida es lo que muchas veces termina definiendo en la forma como se configura el mundo o sobre qué temas se habla. Uno de estos ejemplos puede ser el polémico Mundial de Qatar, aunque va en contra de los valores públicos que defiende el fútbol como institución o la FIFA en cierta medida. No hubo ningún problema en hacer un mundial en un lugar donde abiertamente se ocurren violencias de género de forma conocida y en ciertos casos hasta de forma pública. Esto es una evidencia de que la forma en cómo se configura el mundo o la forma en cómo el capitalismo configura el mundo no está muy alejado de lo que critican las feministas, y es que se necesita ser reflexivo sobre todos los tipos de violencia, y es necesario hacer un énfasis total en los países donde ocurre este tipo de violencias. Por ejemplo, hace muy poco estuvimos muy alerta y muy solidarios con el tema de Irán y las protestas por la muerte de una chica, Mahsa Amini, pero ahora estamos abiertamente entregados a un mundial en un lugar con leyes un poco más abiertas y acomodadas a la forma en cómo tenían ellos que recibir a los extranjeros, pero no se hace como un análisis a partir de los organizadores para ver si realmente es factible, es realmente viable hacer un mundial en un lugar así, un mundial en un lugar con prácticas y con situaciones un poco similares a la situación en Irán. Entonces no se puede ir combatiendo, por ejemplo, saliéndonos un poco del espectro, no podemos estar combatiendo la violencia de derechos humanos en Ucrania, la violencia de derechos humanos en Irán, y luego ir a un lugar donde se violan derechos humanos y no hacer nada, porque directamente ellos son los que están patrocinando el mundial y están patrocinando su país. Entonces ahí es donde la ética, los valores y toda esta lucha occidental que muchas veces critica el colonialismo también se viene un poco abajo, porque no tiene sentido de que si los occidentales, como se nos llama, somos quienes defendemos las libertades, no podemos estar haciendo eco y festejando goles en un lugar donde se violan derechos humanos. Ya para ir cerrando esta exposición, tenemos que tener en cuenta que el colonialismo ataca mucho la occidentalidad y la intrusividad de los pensamientos occidentales en las formas de vida de las personas. Hoy ellos hablan de nativos, pero esto no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la forma en como un occidental hable sobre un árabe o una persona de Medio Oriente puede ser bastante nociva e intrusiva. Esto es una de las dinámicas que se puede presentar, pero hay que tener en cuenta de que una cosa es respetar la cultura, comportamientos, costumbres que no representen ningún malestar para nadie, que no afecten a nadie, que no vulneren la
la línea de libertades, como se le dice. Y otra cosa es aceptar la violación de derechos humanos y la violencia de género. ¿Qué sucede? Que aunque el colonialismo presenta un concepto que es básicamente que la forma de ver el mundo de los occidentales se sesga por ser occidentales, esto no implica de ninguna manera que se puedan permitir violencias contra la mujer, o violencias por el mero hecho de ser mujer, o violencias por el simple hecho de no seguir una norma que ya es más que está más enfocada obviamente a la Sharia, a este tipo de leyes islámicas. Pero esto no se puede aceptar por mucho que se analice. Desde mi perspectiva no se puede aceptar a partir del feminismo. ¿Por qué? Porque una norma o una ley sagrada, en este caso, que se es impuesta a partir del nacimiento, no representa ningún tipo de libertad, o sea, no le entrega ningún tipo de opción a la persona, y también a los hombres, porque eso es otra cosa, porque los hombres nacen ya dentro de estos sistemas y están enfocados directamente a ser opresores, aunque ellos no se identifiquen como opresores, porque muchas veces se identifican como tú y como yo, quien está escuchando y narrando esto, se identifican como pares, pero no implica que lo sean. Entonces, si una persona nace y directamente no tiene libertades para elegir, no tiene libertades para hacer, no tiene libertades para vestir, se está generando una violencia de género. Y obviamente, desde el colonialismo, esto no se dice de manera tan tácita, pero puede llegar a ocurrir algún tipo de confusión o malentendido respecto a cómo la percepción de Occidente del colonialismo puede chocar con la idea feminista, que es bastante occidental y representa en muchas partes y para muchas personas un ideal democrático bastante razonable y lógico.